Bueno, muchas veces los resultados son dispares e inciertos. Por eso pareció muy interesante una propuesta, una reflexión que está difundiendo Sergio Abrevaya, que tiene una amplia trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires en materia política, en materia también de gestión, y que también fue uno de los impulsores de la mediación comunitaria en nuestra ciudad. Así que lo hemos invitado para que nos cuente esta propuesta de buscar una instancia prejudicial también en estos conflictos que son tan comunes en nuestra ciudad y en muchas otras. Así que bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Interesante propuesta, ¿no? De utilizar todo el background, digamos, de la mediación comunitaria en la ciudad como para darle una vuelta de rosca y también poder aplicarla en otros tipos de casos, ¿no? Claro, en realidad la ciudad evolucionó. Vos decís bien, yo había iniciado el programa de mediación comunitaria hace ya... ¿Con cuántos años? Sí, en el 96. En los 90, sí. Así que casi 30 años están cumpliendo. Pero en el 97 realmente se puso a andar bien. El asunto es que teníamos un par de mediadores. El programa sigue y creció. Un par de mediadores en aquella época eran los CGPs. Empiezan a caer conflictos que no sabía nadie cómo resolverlos porque el Poder Judicial de la ciudad no existía. Empezó a existir a partir de, yo creo que el 99, 2000 empezó a existir. O sea que estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Y empezamos a trabajar con casos que nadie sabía cómo resolver, que eran grandes, que tenían impacto ambiental. La normativa era muy reciente, estaba la de la 123 ya, pero de todas formas era muy reciente. Digamos que había derechos que asistían a las dos partes, más allá de que hubiese casos que tenía más razón uno que otro, pero más allá de eso, el caso emblemático, yo creo que fue el primero, el grande, es el caso Coto, que es el caso de Coto en French y Larrea. Había comprado una ex feria, una ex CAM se llamaba, que se le había dejado el Estado en la época de Grosso a los feriantes. Compró eso, después compró por Larrea 2 terrenos más y pretendía hacer la carga y descarga por Larrea. En esa época los colectivos iban por Larrea, los autos se estacionaban en 3 garajes gigantes, la zona tiene una dinámica grande. Sí. Y además densamente poblada, es la zona más densamente poblada de la ciudad. Sí. Tenía unos 25.000 personas, una manzana a la redonda, o sea, es una brutalidad. Y bueno, los vecinos se opusieron, le encontraron además algunas fallas desde el punto de vista jurídico. Se habían mandado más allá 50 centímetros por 17 de más de construcción por sobre el pulmón, y ahí los engancharon, y con eso trabado hicimos una mediación multiparte que termina hoy ya enseguida fue, pero hoy ya hablamos de facilitación porque es algo que tenés que, es una agenda que tenés que construir, tiene más flexibilidad, y termina en un convenio firmado, donde cambian la carga y descarga del lugar, cambian el tema de basura también, aseguran el formato en el cual iba a estar encajado el aire acondicionado, porque eso es tremendo hacia el pulmón de manzana el ruido, bueno, un montón de cuestiones que se firman en el convenio, y a partir de ahí 50 mediaciones multipartes o facilitaciones se producen en la ciudad, y después la ciudad declina esa herramienta que esa tenía. Posibilidad, Sí. La declina en el sentido no del programa, porque el programa andaba muy bien, teníamos buenos mediadores y qué sé yo, sino que declina la decisión política de pasarlo por un sistema de acuerdos. Y en general te diría que lo declina a lo largo de los años como formato para gestionar, ¿no? Que es mucho más allá que mi propuesta. Es decir, las audiencias se convirtieron en una juxtaposición de monólogos, no se trabajan. Si vos mirás lo que pasó en la ley, en la doble lectura de la ley de San Lorenzo, la última, es para agarrarse los pelos, porque en la primera lectura se impone que haya algún proceso de participación para lo que querían los vecinos. Se hizo, pero con un formato de encuesta, no algo profesional y bien armado. Y no sé si virtual o no. Había una parte que era virtual. Hubo algunas reuniones presenciales, pero lo mismo era como te decía.
para monólogos, no algo profesionalmente organizado como para saber realmente lo que la gente necesitaba, y termina con el Estado proponiendo escuelas a una sociedad que estaba reclamando otra cosa, una sordera absoluta, ¿no? Entonces, en eso yo digo, tendríamos que tomar la capacidad de la ciudad de gestionar profesionalmente los conflictos para que no escalen, o si están escalados en la justicia, que los reenvíen o los deriven a un proceso de facilitación donde se encuentren soluciones mejores, porque la verdad es que... Sí, porque a veces con la instancia judicial no se soluciona tampoco el problema, ¿no? Por ahí persiste. En general no, porque la justicia mira para atrás, dice quién tiene razón, pero no dice cómo van a convivir para adelante. Y entonces, en definitiva... No se resuelve. No lo resolvés. Y en cambio, de la otra manera sí, porque podés trabajar sobre las expectativas de las dos partes, es decir, te pones de acuerdo. Y por supuesto, eso lo puedes hacer si es profesional, la organización de ese proceso de comunicación y de mediación. Si no, no, porque terminás haciendo... Mira, hay una vieja anécdota que explica la diferencia entre trabajar bien las cosas o hacer encuestas, que es cómo diseñaban antes y cómo cambió en Japón los parques. De esto hará 20 años o más. El gobierno decide mejorar un parque. Para esto le pregunta a la gente qué necesita. Así que va un equipo, le pregunta, bueno, yo acá te voy a inventar, no sé, bancos de ajedrez, juegos para los chicos. Bueno, construyen la plaza. Al poco tiempo se dan cuenta que los caminos de cemento no eran utilizados para caminar, sino que tenía senderos en el pasto que llevaban a distintos lados, pero que no eran lo proyectado. Así que el gobierno enojado, los que habían trabajado enojados, ¿para qué hicimos todo el laburo con la gente? Claro, ¿qué pasaba? Nadie les había preguntado cómo era su vida, que es una pregunta mucho más abierta. Habían hecho la encuesta de qué necesitas, toda esa cosa dura, que la gente puede responder cualquier cosa, porque no te enterás cuál es su vida. ¿Y qué sucedía? Los senderos en el pasto eran los senderos que iban desde el sector del que venía la gente hacia las paradas de... Era lo que se usaba. Claro. Era lo que se usaba. Desde ahí, que ya no se hacen más los caminos de cemento, se deja que la gente trace los caminos y después se pone el cemento. Bueno, esta es la diferencia entre laburar bien las cosas y no hacerlo. Si lo podés parar antes de la justicia, o derivarlo cuando está en primera instancia o en segunda instancia y ya tenés una sentencia, pero no lo están arreglando el problema, o llega al Tribunal Superior, pasaron años y están discutiendo construcciones grandes. ¿Y te parece que es un momento para poder establecer ese tipo de metodología? La semana pasada tuvimos acá a Osvaldo Guerrique Echeverría de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, por todo el tema de nuevo la ley de hacer bares en parques y plazas. ¿Te parece que está el caldo de cultivo como para instrumentar para trabajar diálogos? Sí. A ver, estamos en una época en la que no. Difícil. Claro, en la época en la que el insulto es lo que funciona. Bueno, pero no te olvides que en el 2001, en el medio del caos total, en la ciudad se largó el presupuesto participativo y hubo mucha participación de la gente. Así que por ahí los momentos de caos, ¿no? Yo hubo un año que fui director de participación y que lo transformé, el presupuesto participativo era muy bueno. Transformé en el sentido de que mejoramos cosas que venían, pero había tomado un impulso al principio, antes de que yo llegue, que estaba bien. Por ahí hay momentos que parecen que no y se puede, ¿no? Sí, fíjate, una herramienta olvidada esa. También, sí. Y muy buena. Claro, es verdad, y además uno se da cuenta que es la necesidad, sí, que lo tiene que decir y tiene que pelear luchar para que las cosas mejoren, no para que quede entregándose uno a cómo son las cosas y bueno, aguantatela. Pero estamos en una era difícil de comunicación violenta, digamos. Le falta el diálogo, ¿no? Falta el diálogo y falta escuchar. Falta escuchar de 100 caracteres, que es muy difícil la profundidad. Falta el diálogo y falta escuchar. Es muy importante escuchar. Escuchar, y son muy importantes las historias en la ciudad de Buenos Aires para poder construir acuerdos. Las historias de las personas de vida son las que te dicen realmente cómo esperan que se resuelvan los problemas que tienen, por ejemplo, urbanos. Si no, si vos discutís metros y eso, no vas a llegar a nada.
Así que no debe ser el mejor momento, pero como vos decís, pero también lo es porque es el momento en el que tenés que instrumentar la respuesta. ¿Y cómo se instrumentaría? ¿A través de lo existente, creando una nueva estructura, una nueva norma? ¿Cómo avisorás el tema? Mirá, te digo cómo lo veo, porque te lo podría contar parcial y listo, pero la verdad es que no, que lo veo mucho más completo. Hace años que yo creo que la ciudad tiene que implementar un sistema que se llama multipuertas. Yo fui director nacional de mediación hace más de 20 años y lo logramos implementar. Después, como todas estas cosas, no terminó tomando bien el camino que tenía que tomar, pero es una herramienta. ¿Qué es el sistema multipuerta? Es una herramienta para decidir, según tipo de conflicto, tipo de metodología, porque podés hasta mandar arbitraje. Alguno que es muy jurídico puede decir, bueno, vayan y hagan una evaluación de cómo sería el juicio, cuánto tiempo les costaría y quién podría llegar a ganar, que se hace se puede hacer con un ex juez, es decir, un arbitraje. Hay muchísimas metodologías. Entonces yo tendría un sistema multipuertas en el Consejo de la Magistratura o el Tribunal Superior, como existe en algunos estados de Estados Unidos, que llega el caso y dice, no, mire, vaya a mediación. Por supuesto que esto, te digo el esquema completo, no escapa a que se viene el traspaso de la mediación prejudicial obligatoria, es decir, se viene el traspaso de la justicia civil y comercial. ¿Se viene finalmente? Y yo lo digo en esto, se viene, podría tardar 5 años, pero se viene. Y vos tenés que atajarlo. Sí. No lo vas a poder atajar en la ciudad como está legislado, porque la redacción de la Constitución habla de voluntariedad. Yo creo que igual no habla de voluntariedad en relación al proceso, pero sí a la presencia. Es una discusión. Pero vos podés modernizar el sistema, mejorar algunas cosas que están en Nación y que no funcionaron tan bien, y tomar las que funcionaron bien, y atajarlo con este sistema, con el multipuerta. Por lo cual, si vos vas, por ejemplo, a tratar un conflicto que tiene que ver con alimentos, ya sabés que te van a mandar de mediación en el multipuertas, entonces vas a un mediador, traes el acta de acuerdo o no acuerdo, y terminó el problema. En ese esquema de multipuertas me parece que tendría que estar la facilitación en estos casos urbanos o ambientales. Exacto. Y entonces vos podrías trabajar desde ese lugar cuando no aguantó, no funcionó, no se lo atajó tiempo y 5 vecinos fueron y pidieron una cautelar. Ahí tenés que armar la herramienta, evaluás o no rápidamente si va a cautelar, o mandás antes el sistema multipuerta y decís, miren, vayan al facilitador, vayan al programa de la Ciudad de Buenos Aires, que es gratuito, que ya existe, tiene experiencia, van ahí, les ponen un facilitador, se organiza un esquema de conversación pública y hay que hacerlo. ¿Tuviste contacto con algunas organizaciones de la sociedad civil para comentarles, como para ver qué grado de cohesión puede tener este tipo de cambio? Mira, como mi mundo es el de mediación, en ese yo ya lo conversé muchas veces, y sí, siempre la ampliación de posibilidades de casos a tratar de mediación son bienvenidas. No lo hice con, Basta Demoler, por ejemplo, con este tipo de organizaciones. Sí. Hace muchos años sí, algunas como Fundación Ciudad fueron parte. Fundación Ciudad fue parte del acuerdo del Coto, es decir, la vivieron. Sí. Y yo creo que estarían de acuerdo en el sentido no de resignar derechos, sino de que hay cosas que si se hubiesen conversado hubiesen sido distintos. Claro. Un caso, me vino a la memoria, un caso famoso es el de Basta Demoler, que hace un planteo con la estación de subte de la Plaza Francia, sí, que el gobierno estaba equivocado, sí, tenía razón Basta Demoler, que lo que tenía que armar era una conversación, sí, pero no les quedó otra Basta Demoler que meter una cautelar. Terminó en la legislatura cambiando el rumbo. Es decir, ¿te acordás que terminó haciendo la traza de otra manera? La verdad es que si hubieses organizado un proceso de conversación, hubiera sido mucho más sencillo y útil, ¿no? Útil, habrías puesto bien las cosas, y si no, termina resolviendo la justicia, por un lado fue así, y por otro lado la legislatura, donde por ahí puede salir cualquier cosa. Claro, es que en parte fue así, no es que estuvo mal, pero no tuvo que ver por ahí con lo que necesitaba la gente. De hecho, además, esto, he sido legislador, así que crítica y autocrítica, las audiencias públicas son procesos de yuxtaposición de monólogos. No es que no es vinculante, no hay una escucha de lo que se dice. El que va a hablar va a decir lo que quiere y no a entablar una conversación.
Y yo creo que la parte tiene que ver con que vos no organizás el proceso de otra manera, profesionalmente, sino que es una audiencia, pues vaya y hable, y después veo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que habría que reactualizar o ayornar, ¿no? También, bueno, otro día podemos hablar de también las comunas, ¿no? Merecerían otra herramienta, sí, ayornarse nuevamente, golpeada. o el presupuesto participativo, digamos. Hay mucho para... Tiene la verdad que la ciudad tiene una experiencia hacia atrás muy, muy importante, ¿no? Que habría que aprovechar y volver a redefinir, ¿no? En ese sentido, los gobiernos fueron recentralizando las decisiones y ahuyentando todo modelo de participación moderno, cuando al contrario había sido pionero. Sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Que hubo un retroceso muy, muy importante. Los últimos 20 años. Bueno, Sergio, siempre es un gusto recibirte. Seguramente te vamos a volver a convocar y comentarnos de cómo avanza esta idea, que realmente creo que sería muy importante para los ciudadanos. Yo creo que sí. Además, como te decía, se vienen más cosas en la transferencia de la justicia, así que si no armamos algo que derive en lo que ya tenemos, no vamos a atajar bien este traspaso. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos.